Eh, bueno, vamos a empezar hoy entonces con el tema, vamos a dedicar hoy, digamos, a la última parte de diseño relacional, que sería abarcando el tema de dependencias multievaluadas y cuarta forma normal. Ese teórico estaba ya desde la semana pasada, espero que lo tengan, que lo hayan visto. Pero bueno, vamos a empezar con un repaso de esos conceptos. Así que lo primero que voy a hacer es mirar un poquito, que miremos juntos un poquito las transparencias de ese tema y puedan consultarme las dudas que les hayan surgido cuando lo vieron. Vamos a arrancar viendo... No, ¿saben qué? Perdón. Voy a arrancar en realidad con el concepto más básico para entender multivaluadas, pero no lo voy a hacer con las PPT. Un segundito, voy a entrar con la tablet. Entonces, bien. Bueno, ¿todos se están viendo ahí? ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Bueno, bárbaro. Quería, como les decía, arrancar un poquito con el concepto de dependencia multivaluada, pero verlo desde la forma más conceptual posible, por eso preferí empezar con el pizarrón, digamos. Y quiero hacerlos pensar un poco así, ya les digo, desde cero, porque a veces es difícil identificar cuándo se están cumpliendo dependencias multivaluadas en los datos. ¿Tá? Entonces, vamos a pensar con un ejemplito. Supónganse que tenemos una entidad, libros, ¿sí? Que en realidad es un conjunto de entidades, ¿verdad? Cada entidad representada en ese conjunto es un libro, y para cada libro tenemos un código que lo identifica, un título, no se podría tener otros atributos que ahora no se me ocurren, y después tenemos un atributo autores, autores, que es multivaluado, y un atributo editorial, que también es multivaluado. A ver, voy a ser coherente. Si puse editorial, vamos a poner autor. Entonces, ¿esto qué significa, no? Que si, cuando tenemos esto así, que para cada libro que tenemos representado en esa entidad, ¿sí? Tenemos un código, un título, pero podemos tener varios autores asociados y varias editoriales asociadas. ¿Tá? Entonces, o sea, lo que acá hay que tratar de ver, entender es, para un código de libro y un título, ¿tá? Cuando yo, a ver, si esto, ustedes saben por las técnicas de pasaje de MER a relacional, que lo correcto
¿qué sería? Si yo fuera a pasar a las tablas acá, ¿cómo sería la forma correcta de hacer ese pasaje? ¿Qué tablas obtendría? ¿Qué les parece? ¿No tendrías una tabla que sería código libro título, otra Sí, que sería código libro autor, que la sí, clave es todo, y sí, otra código libro editorial? perfecto, que también la clave serían los dos. Perfecto. Esa sería la forma correcta de pasarlo al modelo relacional, ¿no? Pero si nos encontrábamos en la situación de que esto, así, este concepto, por algún motivo, ¿tá?, quedó en una tabla, todo junto, código de libro, título, autor y editorial, ¿tá?, tenemos una tabla con estos atributos, ¿sí? Ahí es que surgen los problemas, ¿verdad? Pero mirando en el MER, primero, antes de mirar en la tabla, ¿no? Mirando en el MER. Lo que hay que entender, lo primero que hay que entender de una situación como esta, es la relación que hay entre editorial y autor, ¿tá? ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿hay alguna relación entre editorial y autor en este caso? O sea, yo tengo el libro con su código, su título, y ese libro tiene varias editoriales y varios autores, ¿tá? Pero ¿hay alguna relación? ¿El autor es de una editorial o de la editorial se corresponde con ciertos autores? Bueno, en el ejemplo, la idea, lo que estamos representando en este caso, no habría, ¿no? Porque bueno, eso depende exclusivamente de la realidad que uno esté representando. La idea de este ejemplo es que no lo hay. Entonces, lo importante primero de ver acá es ver que para un ejemplo, para este ejemplo, ¿tá?, lo que sucede es que para un libro tenemos el libro con las editoriales y el libro con los autores, pero entre editoriales y autores no hay ninguna dependencia, ¿tá? Entonces, el concepto importante acá es ver que tenemos dos conjuntos de valores que son independientes entre sí, ¿tá? Cuando sucede eso, ese concepto es el que nos lleva a que nos puede pasar que tengamos dependencias multivaluadas, ¿tá? ¿Se entiende eso? Ese es el concepto importante que tienen que entender, ¿tá? Para una entidad, dos conjuntos cuyos valores son independientes entre sí. ¿Alguna pregunta de ese concepto? ¿Se entiende? ¿Se puede ver? ¿Tienen que ser siempre de la misma entidad? Sí, sí, porque, a ver, esto es, digamos, como nace el problema, digamos. Esto es la idea, lo que hay conceptualmente, ¿tá?, que después nos termina generando la multivaluada. Lo que tiene que haber conceptualmente es una entidad, ¿tá?, que en este caso es libro, que para uno de ellos hay dos conjuntos de cosas asociadas a él, a la entidad esa, ¿no? Pero que esos dos conjuntos de cosas son independientes entre sí, ¿tá? Eso es lo que da origen a la multivaluada. Da origen a la multivaluada si está todo junto en una tabla. Si se hubieran hecho las tablas correctamente, como dijimos hace un ratito, que se generaron las tres tablas distintas, no había problema, no hay ninguna multivaluada. Pero si por algún motivo, o bien porque se partió de una tabla universal, o porque, no sé, se construyó la base de datos mal, ¿tá?, entonces por algún motivo quedó una tabla donde está todo eso junto, ahí es que se genera la dependencia multivaluada, ¿tá? Y ahora, si se entendió hasta acá, ¿tá?, ya les digo, primero empezar por entender ese concepto de los dos conjuntos de valores independientes entre sí, ¿tá? Y siempre vayan hacia ese concepto, cuando tengan que identificar una multivaluada, recuerden este ejemplo o algún otro análogo bien básico para poder recordar el concepto, ¿tá? Entonces, si se entendió ese concepto, ahora Una vamos a ver, duda. sí, O sea, no me queda del todo claro
sea, ¿cuándo no se cumpliría en realidad? ¿Por qué, por ejemplo, el título y autor no son independientes entre sí también? Porque no son independientes entre sí, porque el título es de un libro determinado y ese libro determinado tiene ciertos autores, no tiene cualquier autor. Hay una, este, hay algunos autores que son los que se corresponden con el título y con el código. Pero en realidad la diferencia más grande en tu pregunta es que si pensás en la entidad, vos tenés un código de libro y un título. ¿Tá? Y el tema acá se genera entre los dos conjuntos, que son conjuntos de valores, entre autores y editoriales. ¿Tá? O sea, siempre pensá que tenés que tener dos conjuntos de valores asociados a un objeto. En este caso el objeto es el libro, ¿no? El título lo vemos como una cosa que depende del código, o sea, el código va a determinar el título, entonces mirarlo junto con el código, esos van juntos, ¿tá? Y esos, para uno de ellos hay varios autores y varias editoriales. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, creo que Más sí. o menos. O sea, pero pasa que para cada título vos podés tener muchos autores que Sí. son independientes del título. Eh, No veo lo que por pasa qué es que no. no es la idea. Ya están viendo para entrar. No es la idea, no es que sean. A ver. Ahí independiente del título no lo veo, porque la idea de independencia es la idea de que se combinan todos con todos. O sea, cuando yo te digo autores y editoriales son independientes entre sí, ¿qué quiere decir? Que todos los autores se van a tener que combinar con todas las editoriales. Y todas las editoriales con todos los autores, porque no es que una determinada le corresponda a determinados autores ni viceversa. En el caso del título y el autor, es que al título, el título sí va con ciertos autores, no es que no son independientes, o sea, no es que un título va a ir con cualquier autor de mi dominio, mientras que los autores y las editoriales no hay relación entre sí, no es que un autor va con cierta editorial o con cierto conjunto de editoriales, Ah, bueno, ok. ¿sí? Igual, a ver, igual lo que vos decís podría ser que cuando yo tengo si yo tuviera un solo multivaluado, suponte que no tengo editorial, ¿tá? Tengo solo autor multivaluado, ¿tá? En realidad podemos decir que se cumple una multivaluada trivial, ¿tá? Que es, pero después cuando vayamos a bien las definiciones lo vemos. Capaz que va más por ahí, capaz que tu pregunta, en realidad la respuesta es más por ahí, para que te cierre mejor. Pero cuando lleguemos a lo del multivaluada trivial lo retomamos. ¿Tá? Ok. Pero entonces, siguiendo con el razonamiento, ¿no? Tengo la entidad, entonces libros, tengo los dos conjuntos, autores y editoriales, ¿tá? Que yo digo que son independientes entre sí esos dos conjuntos, porque sí, porque el autor no es que tenga que ver nada con la editorial, ni la editorial con el autor, lo único que los une es el hecho de que corresponden al mismo libro, ¿tá? Pero entre sí los dos conjuntos son independientes. ¿Y eso qué problema nos genera si vamos a la tabla? ¿Tá? Tenemos esta tabla donde en la tabla están todos los atributos. ¿Sí? Entonces, el tema es que cada tupla que pongamos en esa tabla va a estar dándonos una semántica de nuestros datos, ¿no? Entonces, supónganse que tenemos el código del libro 1, el código del libro 1, llamarlo así, código CL1, el título 1, y resulta que ese libro que tiene ese código y ese título, tienen dos autores distintos y además fueron publicados por dos editoriales diferentes. ¿Tá? Entonces, bueno, yo tomo mis datos y digo, bueno, este libro tiene como autor el autor A1,
Y también el autor A2, pero bueno, en la misma tupla no los puedo poner a los dos, entonces pongo el autor A1, y fue publicado por la editorial E1 y también por la E2, pero bueno, pongo una. ¿Ah? Luego, como tengo más datos, porque tengo que poner también que el libro también tiene el autor A2 y tiene la editorial E2, genero otra tupla, ¿sí?, del mismo libro, que tiene el mismo código, el mismo título, y digo, bueno, fue publicado, fue escrito también por el autor A2, y fue publicado también por la editorial E2. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa con esas dos tuplas? ¿Qué pasa si lo dejo así? ¿Qué problema tendría yo acá si dejo solamente estas dos tuplas para ese libro? ¿Qué les parece? Que de repente si vos querés hacer una consulta del tipo el autor fulano, con qué editoriales, para libros de qué editoriales trabajó, por ejemplo, te podría dar algo erróneo porque no tenés la información de todos los autores con todas las editoriales. Exacto. O sea, si yo, porque claro, porque lo que me está transmitiendo esta información que tengo de esta tabla es que el autor A1 está con la editorial E1 y que el autor A2 está con la editorial E2. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, como vos decís, si yo hago una consulta que digo, bueno, a ver, quiero saber con qué editoriales terminó trabajando indirectamente a través del libro, pero terminó trabajando el autor A1. Entonces hago un select where autor A1 y me va a devolver la editorial E1 solamente. Pero en realidad está mal, porque el autor E1 también trabajó finalmente con la editorial E2, ¿tá? Porque el libro fue editado por las dos editoriales. ¿Se entiende? Lo mismo al revés, ¿no? Si quiero decir para tal editorial, ¿qué autores hay? Y bueno, si digo para la editorial E2, ¿qué autores hay? Me va a dar A2, pero también A1 es de esa editorial. Entonces, si yo tengo los datos puestos así, esos datos no me estarían representando la realidad. ¿Tá? Entonces, para que esté bien representada la realidad, lo que yo me voy a ver obligado si tengo esta tabla, los datos que debería tener, son también CL1, T1, A1, E2, y CL1, T1, A2, E1. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasó ahí? Tuve que cruzar los valores de autoría editorial. Tuve que hacer que se combinaran todos con todos, ¿no? Esto es un ejemplo con dos, pero podrían ser más valores. Y siempre la idea es esa, que se van a tener que combinar, o sea, yo en las tuplas tengo que ponerlos de forma que me queden combinados todos con todos para que esté bien la información de mis datos, o sea, para que estén bien, mis datos estén representando bien la realidad. Entonces, esta sería la forma en que yo tendría que poner los datos en esa tabla. ¿Tá? Y evidentemente esto me va a generar redundancia, ¿no? Porque voy a tener que volver a poner el mismo libro. Supónganse que el libro, además del título, tuviera 10 atributos más que fueran del libro, atributos normales, ¿no? Entonces ahí tendría repetidos millones de veces todos los atributos del libro para cada combinación que tenga que hacer entre autores y editoriales. Entonces, para cada tupla nueva del libro, voy a tener que combinar nuevamente todos los autores con todas las editoriales que aparezcan. Y ese es el problema que me traen las dependencias multivaluadas, que tengo que siempre generar el doble de tuplas para poder combinar esos valores que se corresponden con esos conjuntos que son independientes entre sí. O sea que lo que nos pasa es que esa independencia que tenemos entre, en este caso, ¿no?, entre este y este atributo, entre esos dos conjuntos de atributos, ¿tá? Lo que nos genera la independencia es que en los datos, si los tenemos juntos,
vamos a tener que combinar, que hacer el producto cartesiano de esos conjuntos. ¿Tá? Eso es lo que nos genera el hecho de que sean dos conjuntos independientes entre sí. Que después en los datos los voy a tener que combinar a todos con todos. ¿Tá? ¿Se entendió el problema? ¿Se entendió la tabla? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se generan todas esas tuplas? ¿Y por qué? O sea, lo que nos pasa es entonces que la realidad, si tenemos la tabla de esta manera, la realidad nos lleva, ¿tá?, a que los datos tengan que cumplir esto. ¿Y qué es lo que tienen que cumplir? Bueno, y ahí viene la definición de multivaluada, que ahora la miramos en las transparencias, pero la definición de multivaluada lo que dice es, bueno, cuando hay una multivaluada, lo que sucede es que si tengo dos tuplas así, ¿tá?, entonces voy a tener que tener, un poquito, voy a tener que tener dos tuplas más así, en donde se cruzan los valores. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ahora vamos a la definición, a repasarla. Perdón, y falta algo más importante. ¿Cuál sería la multivaluada acá? A ver, los que pudieron mirar la clase y eso, ¿qué les parece? ¿Cuál sería la multivaluada? Código libro a autor y código libro editorial. Está bien rumbeado, pero hay un detalle mal. A ver. Pensar un poquito más. Mirá todo lo que tengo en la tabla. Ah, ok. ¿Qué pasa con títulos si hago eso? Y acá, antes de ir a la multivaluada, les hago pensar otra cosita. Hay una diferencia también muy importante, además de todo lo que es el concepto en sí mismo, una diferencia muy importante entre las dependencias multivaluadas y las dependencias funcionales. Las dependencias funcionales, yo las determino, las puedo escribir y definir independiente del resto de los atributos. Por ejemplo, yo digo, code libro determina título. ¿Tá? Eso se va a cumplir acá, claramente. Vamos a escribirla, code libro determina título, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, ¿y qué dice esa dependencia funcional sobre autor editorial? No dice nada. Solo habla de que code libro determina título. Entonces en una tabla yo puedo tener, como ya han visto, diversas dependencias funcionales que no dicen nada sobre el resto de los atributos, dicen solo sobre ellas. ¿Tá? Se cumple esa dependencia funcional. ¿Tá? En la dependencia multivaluada hay una diferencia muy importante con eso, y es que cuando yo digo una dependencia multivaluada, estoy involucrando a todos los atributos de la tabla. ¿Por qué? Porque cuando se cumple la multivaluada, se cumple también la multivaluada con el complemento. Entonces yo estoy diciendo dos cosas, siempre. Siempre que digo una multivaluada, en realidad estoy diciendo dos, y estoy involucrando a todos los atributos de la tabla. ¿Tá? Así que si yo digo code libro multidetermina autor, ¿tá?, también estoy diciendo cosas sobre título y editorial, o sea, sobre el resto de los atributos. ¿Tá? Entonces, vamos a la multivaluada en realidad, que se cumple acá, sería code libro y título multidetermina autor. ¿Tá? ¿Por qué? Porque título, como depende de código, o sea, como code libro determina título, ¿tá?,
esos dos valores van a ser los mismos. Fíjense en el ejemplito abajo, ¿no? Que CL1 y T1 siempre es igual, CL1, T1, CL1, T1, ¿tá? Porque hay una dependencia funcional, así que siempre va a ser el mismo. Y ellos dos juntos son los que, ay, qué pesado está esto, ellos dos juntos son los que me multideterminan autor, ¿tá? Y cuando yo digo que se cumple esta multivaluada, estoy diciendo también que se cumple Codlibro, título, multidetermina editorial. ¿Tá? Porque siempre la multivaluada, cuando yo digo que se cumple una multivaluada, también estoy diciendo que se cumple la multivaluada con el complemento de los atributos. O sea, el atributo que me haya, en este caso editorial, fue el único que no estuvo, que no participó en la primera multivaluada. Entonces, ese es el que se va a, ese sería el complemento que se va a cumplir. ¿Tá? Si yo no pongo título, pongo solo Codlibro multidetermina autor, voy a estar diciendo que Codlibro multidetermina título y editorial. Y entonces estaría combinando los títulos que en realidad, a ver, creo que igual funcionaría, pero no es lo coherente, ¿no? Lo coherente es que el título, que va a ser siempre igual y va a depender del código de libro, esté junto con el código de libro en la multivaluada. A ver si trae problemas eso, generalizar, si lo pongo del otro lado. Que igual tengo espacio abajo. A ver, si pongo Codlibro multidetermina autor, el complemento sería Codlibro multidetermina título y editorial. Entonces, lo que estaría diciendo es que cuando se repite el código de libro con distintos autores, después se va a repetir, si miramos en los datos arriba, se va a repetir dos tuplas más, donde tengo la editorial y el título, por ejemplo en este caso, T1, E2, T1 y E2, primero T1 y E2 estaban combinados con A2, ahora van a estar combinados con A1, y después T1 y E2, T1 y E1, que estaban combinados con A1, quedan con A2. O sea, igual cumple la definición, no está mal. ¿Qué fue que dijo Nicolás? Que dijiste, ¿no? Esta opción de Sí. multivalor. Está. No, En realidad, no se me ocurrió lo del título, claro, que no se tiene que combinar. claro, hay que tener cuidado cuando pensás la multivaluada, que siempre hay que mirar todos los atributos de la tabla. Pero en realidad en este caso que está la dependencia funcional, o sea, no está mal, se cumple igual esa definición también. Como verán, el tema de las multivaluadas, lo complicado es eso, es que siempre es difícil verlas porque siempre hay que mirar todos los atributos de la tabla. Entonces no olvidarnos, ¿no? Que cuando decimos que se cumple una multivaluada, también estamos diciendo que se cumple el complemento. ¿Tá? Igual en este caso, justo porque se cumple la funcional, es que Claro. está bien. Pero capaz que en general No, no si no conviene se cumple pensarlo la así. funcional, claro, es complicado porque tenés que probar bien de que se esté cumpliendo la definición, que no es lo mismo que esté de un lado que del otro. En este Claro. caso puede estar de un lado o del otro y ya, pero si no, sí puede haber lío. Entonces, bueno, a ver, si quieren, en realidad igual, para ir a lo más puro de la idea de la multivaluada, vamos al ejemplo, voy a esto por, de repente, si se marearon un poco, vamos al ejemplo puro, solo con 3 atributos: Codlibro, autor, editorial. ¿Tá? Tengo esta tabla con estos 3 atributos, ¿sí? Entonces,
código 1, autor 1, editorial 1, después tengo el código 1 con un segundo autor y una segunda editorial. Después voy a tener que tener también las tuplas combinadas al revés. Siempre el mismo libro y ahora combinadas así, ¿no? Entonces, si sacamos el título y pensamos solo en esto, ¿tá? La multivaluada es libro, multidetermina autor, ¿tá? Y lo que les decía es, si yo doy esta multivaluada, en realidad solo ponemos una, ¿tá? Porque sabemos que siempre se va a cumplir el complemento también. Entonces, al poner esta, sabemos que también se cumple, o sea, podría poner cualquiera de las dos, ¿no? Eso me va a generar que se cumple esta otra, ¿tá? Bueno, esta es la noción entonces de multivaluada. No sé si tienen alguna pregunta, estas explicaciones. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos ahora a ver un poquito las PPTs, por si quieren preguntarme algo ahí. Bueno, el ejemplo que hay acá es... Yo no tengo una duda, pero tengo algo que me quedó medio flojo del teórico y capaz que si podés enganchar ahí con las PPT. Sí. El tema de las propiedades, las últimas que son un poco raras, no me quedó claro, Dale. pero si querés hacer repaso y cuando llegues Dale. Ahora lo vemos. El ejemplo que tenemos, que está en las transparencias, es también muy intuitivo, parecido al que yo les comentaba recién, es de estudiantes con teléfonos e emails, ¿está? Es lo mismo, ¿no? Que decíamos hoy. La entidad es el estudiante, tengo un estudiante, pero para un estudiante, o sea, un estudiante tiene varios teléfonos y tiene varios emails, ¿está? Al igual que en el ejemplo decíamos, el libro tiene varios autores y varios editoriales, bueno, acá el estudiante tiene varios teléfonos y varios emails. No hay una dependencia entre teléfonos e emails, entonces se generan todas esas combinaciones, ¿tá? Ese es el ejemplo que se maneja acá. Perdón, acá no están las combinaciones, ¿no? Acá lo que se pone es, bueno, el estudiante 1 tiene teléfono 1, el email M1, el estudiante 2 tiene teléfono 2, el email M2, y después el estudiante 1, ¿no? No sé qué dije, pero el mismo estudiante tiene 2 teléfonos y 2 emails, y después viene otro estudiante con sus datos. Entonces, esto en realidad es un problema, porque el teléfono 1 está solo con el mail 1 y el teléfono 2 con el 2. Cuando en realidad tendrían que estar combinados todos con todos. Entonces, si yo tengo esta tabla hecha de esta forma, los datos, para estar bien y para no darme mal en las consultas, ¿tá? Este es el ejemplo de la consulta, lo que sucedería, ¿tá? Que me diría que para el teléfono T1 me daría solo el mail M1, y eso está mal. Entonces, eso nos lleva a que en la tabla en realidad tengamos que tener todos estos datos, ¿no? Estos datos puestos de esta manera. El estudiante 1 tiene que haber 2 tuplas más, donde se combinan el teléfono T1 con el mail M2 y al revés, ¿tá? Es el mismo análogo al ejemplo que vimos recién. Entonces, esto es lo que les comentaba recién, de la idea intuitiva, que es que para un determinado objeto tener conjuntos de datos que son independientes entre sí. Ahí es que se genera la dependencia multivaluada, ¿tá? Este es otro ejemplo, que es el que está en el libro,
en donde tenemos los empleados, ¿tá? Y tenemos que los empleados tienen, varios proyectos, o sea, pueden estar en varios proyectos, y además tienen nombres de otros empleados que serían dependientes de ellos, o sea, empleados a cargo. Entonces, Silva, y el proyecto y los empleados a cargo del empleado principal, digamos, son cosas independientes entre sí. Entonces, por ejemplo, Silva está en el proyecto X y está en el proyecto Y. Y tiene como gente a cargo, tiene a Juan y a Ana. Pero no en determinados proyectos, sino en general. Entonces son cosas que son independientes. Entonces, si están esas dos primeras tuplas con estos dos proyectos y estas dos personas, tienen que estar otras dos tuplas donde se combinan al revés. ¿Está? Este es el ejemplo del libro. Entonces, bueno, acá está la definición formal. Esta definición es importante, una vez que ustedes tengan el concepto claro, también es importante que entiendan esta definición, porque muchas cosas lo fácil es ir y aplicar exactamente la definición, ¿no? Entonces, por ejemplo, para demostrar algo, para darse cuenta de que se cumple o no una multivaluada, bueno, ir a la definición. Pero la definición, si ustedes la miran, es exactamente lo que venimos diciendo, ¿no? Simplemente nos dice, bueno, si tenemos dos tuplas que son T1 y T2, ¿tá? En donde coinciden los valores en X, entonces tenemos que tener dos tuplas más que son T3 y T4, que también coinciden los valores en X, pero que en Y, que son los otros atributos, o sea, los otros atributos son Y y R menos XY. A ver, ¿cómo puedo marcar acá, no? Ay, justo XY, las mismas letras, qué horrible. Acá, vamos acá. La multivaluada acá, que no lo dijimos, sería est multidetermina tel, ¿no? O est multidetermina email, o sea, las dos se cumplen. Vamos a tomar est multidetermina tel. Entonces, en la definición, est sería X, tel sería Y, ¿tá? Entonces digo X multidetermina y email sería R, que son todos los atributos, menos X unión Y, o sea, para que me dé el resto. Entonces, a ver, vamos acá, ¿no? R menos XY, que es lo mismo que X unión Y. Ese es el resto, ¿tá? Entonces lo que nos dice es, tengo las cuatro tuplas, T1, T2, T3 y T4, que todas coinciden en X, y después, ¿qué hago? T3 hago que sea igual en Y, sea igual a T1, y T4 sea igual a T2, o sea, las cruzo, ¿no? Y después las cruzo al revés en el resto de los atributos. O sea, es ese cruzamiento que hicimos hoy, que hacíamos hoy en los ejemplitos, escrito formalmente, ¿no? Esto yo lo que les pido, porque es muy difícil explicarlo así, y encima sin tener como un pizarrón cómodo para marcarles las cosas, lo que les pido es que lo lean ustedes tranquilos, y lo vayan mirando con el ejemplo, y no van a tener ninguna dificultad para entenderlo, pero si tienen cualquier problema, o sea, si no les queda claro, lo preguntan, ¿tá? O si me quieren preguntar ahora, no sé, como prefieran. Bueno, entonces, esta es la definición formal. En el ejemplo anterior, nombre empleado, entonces se cumple la multivaluada, nombre empleado, multidetermina nombre proyecto, y nombre empleado multidetermina nombre de, que era el dependiente. Bueno, acá viene la definición de trivial, de multivaluada trivial, ¿tá? Cuando, fíjense, este ejemplo, tengo nombre empleado y nombre proyecto, solo esos dos atributos en esta tabla. Bueno, ahí se cumple la multivaluada, lo que se llama una multivaluada trivial. ¿Por qué? Porque está en este caso, que X unión Y me da R. O sea que en la multivaluada, todos los atributos que están en la multivaluada son todos los atributos de la tabla, ¿tá? Cuando pasa eso, entonces es la multivaluada trivial, ¿tá? Y la duda que me preguntaban, hoy creo que era Máximo, que me preguntaba hoy, cuando estábamos viendo el ejemplo del libro, sería,
entraría en esto, no sería una multivaluada trivial. Si yo solo tuviera el libro con los autores, y bueno, podemos decir que hay una multivaluada, porque para el mismo libro hay varios autores distintos, pero como todos los atributos están en la multivaluada, es una multivaluada trivial, y las triviales no las ponemos, digamos. Es lo mismo decir que está o no, porque no hay ningún problema con eso, no hay problema con las multivaluadas triviales, ¿tá? Entonces cuando hablamos de dependencia multivaluada, nos referimos normalmente a la no trivial, ¿tá? Que es la que no cumple ninguna de estas dos condiciones. Bueno, llegamos a las reglas, y Nicolás, tu pregunta era esta última seguramente. Sí, o sea, la leí varias veces, pero no termino de conceptualizar bien qué es lo que quiere decir. Esta regla es espantosa, nosotros también tampoco nos gusta, supongo que no te gustó. Tiene una particularidad bastante importante, que es una regla que combina multivaluada y dependencia funcional. Entonces, o sea, lo importante, digamos, de esta regla es que si yo tengo determinada multivaluada y se cumple determinada otra condición, perdón, 3 condiciones más, entonces puedo derivar una dependencia funcional, ¿no? Que sería la X determina Z. Entonces, esa es como la importancia de esta regla, que a veces puede ser como traicionera, ¿no? Pues, o sea, puede haber una dependencia funcional que no la vimos, y sin embargo sí vimos que hay una multivaluada, y bueno, mirando mejor, terminamos derivando una dependencia funcional que no habíamos visto. Pero es una regla muy difícil de ver intuitivamente, no voy a hacer ni el intento de tratar de explicar esto intuitivamente. Y bueno, te diría que nada, que la idea es que sepan que existe, digamos, esta regla, pero no que se complique en la cabeza, porque es como muy complejo, es bien una regla teórica que es muy poco probable que suceda, digamos, que uno se encuentre con una situación así, digamos, en una tabla real, porque es como muy intrincado, y en general no llegamos a situaciones así de complicadas. Pero bueno, es una regla que está buena que la vean, ¿sí? Está bien que traten de entenderla. No les vamos a pedir que se la acuerden, ni locos. En todo caso, nada, que la entiendan, sí, o sea, leer y entender en el sentido, no intuitivamente, pues ya les digo, es complicado, pero sí decir, bueno, si tengo determinada multivaluada y existe un W que cumple que la intersección es vacía con la parte derecha de la multivaluada, aparte tengo esta otra dependencia funcional, que es un W que determina un Z, y ese Z está incluido en esta I, o sea, en esta I, ¿no?, de la multivaluada. Bueno, entonces se derivaría esta otra. O sea, si yo les doy los atributos, les digo, se cumple tal multivaluada, se cumple tal dependencia funcional, mapear la regla con la regla ahí escrita, lo pueden hacer, no tiene ninguna cosa extraña, ¿tá? Pero lo difícil es como eso, entenderla y verla intuitivamente, y mucho más todavía acordarse. Así que bueno, no sé, Nicolás, igual si me querés preguntar algo particular, pero si no, yo te diría que no te preocupes. No, sí, está, la idea del curso en realidad no es que No, eso, me quedo tranquilo, por lo menos. claro, sí. Pues claro, es verdad que si uno viene viendo todas estas reglas, son todas como intuitivas, uno las puede, bueno, perdón, estas son las de dependencia funcionales que ya conocemos, ¿no? Pero después empiezan acá las de multivaluadas, son intuitivas y más o menos fáciles de acordarse, pero cuando llega hasta esta última, ahí se complica la cosa, pero no se preocupen. Bueno, una vez que se entendió dependencias multivaluadas, viene la definición de cuarta forma normal, ¿tá? Cuarta forma normal lo que hace es mirar las multivaluadas, ¿tá? O sea, habíamos llegado hasta BCNF, donde solo mirábamos las dependencias funcionales. Bueno, de hecho este año tuvieron suerte en el laboratorio, porque no se les llega a pedir multivaluadas, solo se llega hasta BCNF. Pero bueno,
después que llegamos a BCNF, que miramos solo funcionales, vendría el momento de ver si hay multivaluadas. ¿Tá? Y si hay multivaluadas, entonces ese esquema no estaría en cuarta forma normal. ¿Tá? No triviales, no siempre hablamos de multivaluadas no triviales. Entonces, si no hay multivaluadas, ya está, decimos que está en cuarta forma normal. Pero si hay multivaluadas no triviales, entonces no está en 4NF, y bueno, y para ir a 4NF tenemos un algoritmo que es igual, en realidad, totalmente análogo al de BCNF. Entonces, lo que tiene que pasar en realidad es que para estar en 4NF es que si tenemos multivaluadas no triviales, la X, al lado izquierdo de la multivaluada, sea una superclave. Si al lado izquierdo es una superclave, entonces no habría problema. ¿Tá? Pero si no se cumple que es... Y cuando hablamos de superclave, es superclave, ¿no? Mirando lo de siempre, ¿no? Mirando claves, mirando dependencias funcionales. ¿Tá? Entonces, si la X es superclave, no hay problema, pero si tengo una multivaluada donde la X no es una superclave, entonces no estaría en 4NF. Entonces, por ejemplo, acá, porque claro, ¿qué pasa? Cuando tengo tablas de esta forma, fíjense en esta primera tabla, que tengo nombre E, nombre PR y nombre D, y lo que me pasa es que la clave es todo, ¿tá? Porque no hay ninguna dependencia funcional entre estos atributos, entonces la clave son todos estos atributos. Entonces, cuando miro la multivaluada, por ejemplo, nombre E multidetermina nombre PR, nombre E no es superclave, ni clave. ¿Tá? Entonces eso es lo que me va a pasar con estos casos que nunca van a estar en 4NF. ¿Tá? Y el algoritmo, que es igual al de BCNF, que me hace ir partiendo las tablas, mirando cada multivaluada que tomo, lo que va a hacer es partírmelo en dos tablas de esta forma. ¿Tá? Y entonces cuando las parto, esas mismas multivaluadas que se van a proyectar tal cual, van a pasar a ser triviales, porque la unión de sus atributos es toda la tabla. ¿Tá? Eso es lo que pasa siempre, entonces cuando pase de BCNF a 4NF, porque tengo una multivaluada no trivial, que siempre se resuelve como muy fácil, porque se va a partir en dos, y van a pasar a ser triviales. ¿Tá? ¿Se entiende eso? Bueno. Entonces, bueno, acá está el ejemplo, como tengo este empleado Silva con los dos proyectos y los dos empleados, y acá hay un ejemplo de otro empleado de nombre Bravo, que en realidad está con 4 proyectos, y con 3 empleados, Jaime, Juana y Beto. Entonces se combinan, se generan todas estas tuplas, porque para cada proyecto W, X y Z, tienen que estar con cada persona, ¿no? Acá están todas las combinaciones. Entonces la tabla empezaría a crecer de esta manera, ¿no? Cuando paso a cuarta forma normal, se parte en dos. Y entonces ahora quedan los empleados con los proyectos que tienen por un lado, y por otro lado los empleados con los dependientes que tienen, y bueno, queda algo mucho más razonable. ¿Tá? ¿Se entiende entonces? O sea, fíjense acá toda la redundancia que hay, y traten de imaginarse si tenemos muchos datos, la cantidad de redundancia que se puede generar, y cómo partiéndolo eso se resuelve. Porque otra cosa que no dije es, esta tabla, ¿no?, que tenemos acá en el ejemplo, está en BCNF. BCNF sí lo cumple, porque cuando todo esto es clave y no hay ninguna dependencia funcional, ya está. Está cumpliendo BCNF. Entonces, si ignoráramos las dependencias funcionales, las dependencias multivaluadas, diríamos, está perfecto, quedó así y está bien. ¿Tá? Sin embargo, nos estaría generando toda esta redundancia. Entonces, ahí es que sí es importante ver las multivaluadas, y sí es importante la cuarta forma normal, que nos vuelve a partir esa tabla en dos. ¿Tá? De hecho, en el laboratorio,
creo, si no recuerdo mal, que van a llegar a una situación así, en la cual está en BCNF, no hay problema con las dependencias funcionales, sin embargo no es o sea, sigue teniendo algún problema porque hay alguna multivaluada ahí. Capaz que lo llegan a identificar eso en el laboratorio, aunque no se pide. ¿Está? Bueno, ¿se está entendiendo? ¿Se entendió esto? Este es el tema siempre considerado la parte más difícil de diseño relacional, la parte de multivaluadas. Así que, si les resulta un poco difícil de asimilar, no se preocupen que eso pasa. Una duda. Sí. La cuarta forma normal no es tipo BCNF y 3NF y todo eso, que, o sea, si tengo BCNF, tengo 3NF también. Em, O Buena sea, puedo tener pregunta. 4NF y no tener 3NF. No, porque en realidad hay otro detalle que no sé dónde está en la transparencia, porque no apareció, y es que toda dependencia funcional es también una dependencia multivaluada. Perdón, al revés. Espera un cachito que me entreveré. No, está bien lo que dije. Aparece en las propiedades. Ah, acá. Para que no lo encuentro. Acá, No es la séptima, la de réplica. la de réplica, la 17. Ah, porque, ¿cómo 17? Ah, no es 17, es I7. Pero ¿cómo puede ser tantas? Está, la séptima, perdón. Exacto. Toda dependencia funcional es también una dependencia multivaluada, porque en realidad, si aplicamos, o sea, tomamos la funcional y aplicamos la definición de multivaluada, vamos a ver que se cumple esa definición. Es como un caso particular de multivaluada. ¿Tá? Entonces, como toda dependencia funcional es también una dependencia multivaluada, si yo tengo dependencias funcionales en mi caso, en mi ejemplo, en mi caso particular tengo dependencias funcionales, yo podría decir que también son multivaluadas. Entonces, para estar en 4NF, no pueden, tienen que cumplir esto, que es X, el lado izquierdo es una superclave. Entonces eso se convierte en lo que requerimos para BCNF. ¿Tá? Entonces, si yo llegué a 4NF, también llegué a BCNF. ¿Tá? Incluye a BCNF y si estás en BCNF, con más razón estás en todas las otras formas normales. ¿Tá? Así que sí, la respuesta es sí, se cumple que 4NF incluye a las otras. Pasa que normalmente vamos de a pasos, ¿no? Entonces, es como la forma de trabajo, ¿no? Miramos solo dependencias funcionales, hacemos todo el proceso con las dependencias funcionales, y después que tenemos todo bastante ordenadito, y llegamos a BCNF y está todo como bastante, casi perfecto en lo que tiene que ver con redundancia, ahí nos fijamos si aparece alguna función, alguna multivaluada, ¿tá? Porque no ocurre al revés, ¿no? Las funcionales son multivaluadas, pero las multivaluadas no son necesariamente funcionales. Entonces, ¿qué sería este caso? ¿No? Acá no hay ninguna dependencia funcional, pero sí hay una multivaluada. Entonces ahí es que miro esa multivaluada y paso a 4NF. Pero es un tema de cómo se ordena el trabajo, ¿no? Primero mirando todas las funcionales y después mirando las multivaluadas. Hay otro detalle también importante de por qué se trabaja así, y es que las multivaluadas, si yo las miro en una tabla muy grande con muchos atributos, es dificilísimo de identificarlas. ¿Tá? Por lo que veíamos hoy, que si yo escribo una multivaluada, estoy afectando también a los otros atributos de la tabla. Entonces, nunca conviene, nunca hay que mirar las multivaluadas cuando tengo la tabla todavía con dependencias funcionales y todavía en una forma normal como más baja y con muchos atributos, porque no es práctico, no es efectivo tratar de ver las multivaluadas así. Entonces llegamos primero a lo más
la descomposición más avanzada posible, como sería este caso, y ahí sí, cuando me queda una tabla con poquitos atributos, ahí sí es mucho más fácil poder identificar si hay una multivaluada. ¿Está? ¿Se entendió la manera entonces de trabajo? ¿Se entendió, gente, cómo se trabaja con esto? ¿No hay ninguna pregunta? A mí me quedó una duda, pero un caso como bastante borde. En ningún momento dice en la definición que las tuplas T1 y T2 tengan que ser distintas, pero asumo que tiene que ser el caso, ¿no? La tupla entera siempre O tiene que sea, ser distinta, claro, porque son T1 tiene que ser distinta conjuntos. de T2, ¿no? Sí. Claro, entonces si vos tenés una tabla con una tupla sola, por ejemplo, nunca va a tener una dependencia multivaluada. Lo que pasa es que lo que te está diciendo es que sí, o sea, la dependencia multivaluada se cumple si tenés las dos tuplas. Es como, si no las tenés, no puedes decir nada, digamos. Pero a ver, Ah, si claro, las sería para tuvieras, toda... tendrías que tener las otras, bueno, entonces se cumple la dependencia funcional. Es como la dependencia multivaluada, perdón. Ok, Acordate está. que es mirando la realidad, entonces vos pensás, bueno, según mi realidad es esta, tengo teléfonos y mails. Entonces, si tuviera dos teléfonos distintos, entonces tendría que tener, si tuviera más de un teléfono distinto y más de un mail distinto, entonces, si tuviera dos, tendría que tener otras dos. Es como un eh, condicional, ¿no? Que vos tenés que pensar mirando tu realidad. Ahí Y va, ahí, ahora entiendo mejor. Bien. bueno, Muchas gracias. de nada. Bueno, a ver cómo estamos de hora. Vamos a hacer... ay, no, perdón. Antes de ir al ejercicio, quiero ver... no voy a entrar a ver en detalle, mírenlo ustedes, porque llevaría mucho rato y prefiero ir al ejercicio, pero es importante que tengan ¿dónde es que está? El concepto de multivaluada embebida. La multivaluada embebida, justo es como un ejemplo bastante complicado para ponerme a explicar el ejemplo, pero es esta notación, tienen que dice curso, multidetermina, CPREV, que es curso previo, después hay una barrita y EST. ¿Está? ¿Eso qué quiere decir? Estos son tres atributos, ¿no? De mi tabla, curso, CPREV y EST. Si miramos la tabla, no esta, sino esta, ¿está? Tenemos una tabla donde tenemos curso, EST, CPREV y A, esto sería año de aprobación, ¿está? A. Son 4 atributos, ¿está? Si yo digo que se cumple la multivaluada embebida, curso, multidetermina, CPREV, perdón, ¿cómo era la multivaluada? No, me estoy yendo para atrás. Todo eso que hay en el medio es como el razonamiento para llegar a esto, ¿no? La multivaluada embebida, ¿esta qué quiere decir? Quiere decir que se cumple esta multivaluada curso multidetermina CPREV, pero solamente se cumple si tuviéramos la tabla de estos tres atributos. ¿Ven? Como si fuera así la tabla. Curso CPREV y EST. Eso significa embebida. ¿Está? Ese es el concepto. Porque, ¿qué pasa? Si yo pongo curso multidetermina CPREV solo, sin esta parte, o sea, no como embebida, ¿está? Y mi tabla es esta, me implica otras cosas que tal vez no se cumplan, porque tengo otros atributos acá. Entonces, pero si yo sé que si tomo solo estos tres y considero una tabla de estos tres, se cumple la multivaluada, entonces lo escribo de esta manera. ¿Está? Ese es el concepto de embebida. Ahora cuando vaya a la pizarra igual se las escribo con letritas para que quede más claro. Pero bueno, les recomiendo que repasen. Esto además lo tienen en OpenFin, debe estar bien explicado por Fernando. Les recomiendo que lo vean. La multivaluada embebida también es un concepto importante. ¿Está? Bien.
vamos a hacer del práctico, ¿tá? Ténganlo a mano. Ahora vamos a hacer el ejercicio 8. ¿Tá? No nos va a dar el tiempo a hacer todo, pero bueno, por lo menos, capaz que hacemos hoy la mayoría y lo terminamos en la próxima, ¿tá? Para que no quede incompleto y lleguemos a todo. Porque este ejercicio está bueno porque empieza desde cero y vamos haciendo varias cosas que son todavía repaso, digamos, de los temas de lo que venimos viendo, deducir dependencias, llegar a 3NF, llegar a BCNF, y al final hay que identificar la multivaluada y llevar a 4NF. Así que este ejercicio me parece que está bueno, vale la pena porque vamos viendo todo, ¿tá? Entonces, bueno, ténganlo ahí, vamos a... Igual primero repasar lo de la multivaluada, lo de la embebida, perdón. Bueno. Antes que nada, entonces, antes de ir al ejercicio, les quiero mostrar lo que les decía recién. Supónganse que tengo una tabla con todos estos atributos, con todos sus tuplas, ¿tá? Una multivaluada embebida sería algo que yo escribiría así, por ejemplo. A, B, multidetermina D, barrita, G. ¿Tá? ¿Esto qué significa? Significa que si considero la tabla A, B, D, G, solamente esa, ¿tá? En esa tabla, en ese contexto, se cumple A, B, D. ¿Tá? Lo cual implica que también se cumple el complemento. ¿Tá? Pero yo, o sea, si en mi caso, en el caso en el que estoy, no tengo esta tabla, lo que tengo es toda esta tabla completa, bueno, una manera de expresar que se cumple esa multivaluada es con la multivaluada embebida, ¿tá? Multivaluada embebida, que es esta, ¿tá? Esta con esa notación con la barrita en el medio. ¿Tá? ¿Se entendió el concepto? Bueno. Vamos al ejercicio entonces. ¿Tá? Esto es práctico 6, ejercicio 7 dijimos, ¿no? Lo voy a tener acá. No, ejercicio 8. ¿Por qué en las embebidas, o sea, como que trato de bajarlo un poco a tierra? Sí. Claro, como que no se me ocurre cómo es que puede llegar a pasar de que te consideres una tabla más chica y se te cumpla la multivaluada. Bueno, imagínate, ¿viste el ejemplo del libro de hoy? Teníamos el libro, teníamos una tabla que tenía código de libro, título, autor y editorial. Bueno, imagínate Ok. que por algún motivo, pero, o sea, que esa misma tabla tuviera 5 atributos más, de todo, yo qué sé. Claro. Entonces, vos ves claro ahí en la tabla que tenés editorial y autor que son independientes entre sí, que ahí hay una multivaluada, pero con todos los otros atributos no sabés bien qué pasa. Y es re Claro. difícil poner, si ponés la multivaluada, código libro, multidetermina autor, te genera cosas con todos los otros atributos. Entonces, en ese caso, ponés la embebida.
decís código libro, multidetermina autor, barrita editorial. Claro, capaz que tenés, yo que sé, una funcional de que el autor trabaja para una empresa que solo puede ser de esa editorial, ponele, y eso Exacto. ya te quita el problema. Claro, Exacto, creo que ahí quedó muchísimo más claro. es eso. Es eso que además si lo ven ahí en las transparencias y en la clase van a ver que te muestra ese problema. Porque cuando vos pones una multivaluada, estás diciendo cosas sobre los otros atributos y estás diciendo que se tienen que combinar todos con todos, y a veces no es así. Por eso es lo que vos decís, porque hay alguna dependencia funcional en el medio. Entonces, lo que podés decir es la embebida. Y entonces se maneja así. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a arrancar el ejercicio 8. Por favor, ténganlo ahí porque yo no se los puedo ir mostrando a la vez. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Ay, qué raro, como estoy grabando no me deja minimizar la pantalla. Todos los días descubro algo nuevo. Bueno, la letra dice lo siguiente. El Ministerio de Vivienda desea tener control de las obras de construcción que se realizan. Para esto necesita tener información correspondiente a las obras y a las empresas que las realizan. Como información de la empresa se desea tener el nombre que identifica a la empresa, la dirección, no hay dos empresas con igual dirección, y un código de categoría a la que pertenece la empresa. Muchas empresas pueden tener igual código. Como información de la obra se desea tener el código de la obra, la dirección de la misma, nombre del supervisor de la obra, que trabaja para una sola empresa, la fecha de comienzo de la obra, los nombres de los obreros que trabajan, el nombre de la empresa que realiza la obra y la identificación de las máquinas que se utilizaron. Una obra no queda determinada solo con su código, sino que debe darse también el nombre de la empresa que la realiza. Bueno, acá esta letra nos dice una cantidad de cosas de cómo son las dependencias entre todos estos atributos, ¿no? Pero no está escrita como tan directa, ¿no? Hay que leerlo varias veces para poder sacar de ahí las dependencias. Entonces, el ejercicio dice, se pide deducir las dependencias y justificar la respuesta, hallar un cubrimiento minimal y justificar la respuesta, hallar todas las claves, justificar, bueno, siempre justificar. Después en la parte D, llevar a 3 NF con join sin pérdida y preservando dependencias, indicar las dependencias que se proyectan en cada subesquema y las claves de cada uno de estos. En la parte E, llevar a BCNF con join sin pérdida, también proyectando dependencias y ver si se perdieron dependencias. Y en la parte F dice, teniendo en cuenta que la participación de los obreros en la obra es independiente de las máquinas que se usaron, deducir multivaluadas y llevar a 4NF con join sin pérdida. Lo que no les dije hoy es que el algoritmo de 4NF asegura join sin pérdida, que eso es importante. Indicar si se perdieron dependencias y justificar la respuesta. Así que es todo el procedimiento en realidad que nos va a ir llevando hasta BCNF y después una última parte que pide llevar a 4NF, pide identificar las dependencias funcionales, las dependencias multivaluadas, perdón, y llevar a 4NF. ¿tá? Eso es todo el ejercicio. Bueno, y nos da al final cuáles son los atributos y qué nombres tendría cada atributo. ¿tá? Entonces tenemos NE, que es el nombre de la empresa. Anoto acá porque si no va a ser difícil. DE es la dirección de la empresa. CC, que es el código de categoría. CO es el código de obra. DO es
la dirección de la obra, SO es el supervisor, FC es la fecha de comienzo, NO, nombre del obrero, IM, ay, por favor, IM, identificación de la máquina. ¿Está? Así que son 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atributos. ¿Está? Bien, entonces, bueno, esos son todos nuestros atributos y lo que nos pide la parte A es deducir las dependencias funcionales. Así que tenemos que arrancar por ahí. ¿Está? Vamos a tirar la letra y tratar de ver qué pasa con todo esto. Bueno, dice la letra que el nombre de la empresa identifica a las empresas. ¿Tá? Pero además tenemos la dirección y sabemos que no hay dos empresas con igual dirección. ¿Tá? Quiere decir que si el nombre de la empresa identifica a la empresa y sabemos que no hay dos empresas, perdón, si el nombre de la empresa identifica a la empresa, quiere decir que si sé la empresa, entonces voy a saber cuál es la dirección de la empresa, ¿no? Entonces, eso es que NE determina DE. Y dice un código de categoría a la que pertenece la empresa. ¿Tá? Entonces, un código de categoría a la que pertenece la empresa me da a entender que es un solo código de categoría, entonces esto también se cumpliría. NE determina la dirección y el código de categoría. ¿Tá? Después hay una información que me dice, ahí mismo que dice, no hay dos empresas con igual dirección. ¿Tá? Entonces, eso significa que si tengo la dirección, tengo la empresa. O sea que la dirección determina la empresa. ¿Tá? Así que no solo se cumple que NE determina DE, sino que también se cumple al revés. ¿Tá? Que la dirección determina a la empresa. Bien. Después aclara que muchas empresas pueden tener igual código, eso está bien, es natural, no me genera ninguna dependencia más. ¿Hasta acá se entendió? Por favor me interrumpen si tienen alguna duda. Bien. Seguimos entonces. Como información de la obra se desea tener el código de la obra, la dirección de la misma, nombre del supervisor de la obra, que trabaja para una sola empresa. O sea, ahí me está diciendo que el supervisor de la obra trabaja para una sola empresa. ¿Eso qué significa entonces? Que si yo sé el supervisor, sé la empresa. ¿Tá? Así que ahí se me agrega una dependencia más, que es SO determina NE. ¿Tá? Bueno, entonces, volviendo a la obra, el código de la obra, dirección de la misma, nombre del supervisor de la obra, fecha de comienzo de la obra, los nombres de los obreros que trabajan, el nombre de la empresa que realiza la obra y la identificación de las máquinas que se utilizaron. Y acá hay como algunas trampitas, ¿no? Los nombres de los obreros que trabajan. A ver, vamos a empezar a escribir esta dependencia. Tenemos el código de obra, que es CO, determina la dirección de la obra, que es DO, el nombre del supervisor de la obra, que entonces yo interpreto que es uno solo, porque dice el supervisor de la obra, la fecha de comienzo de la obra, que es FC, y después me dice los nombres de los obreros que trabajan. Entonces, NO es nombre de obrero. Yo no puedo ponerlo en esta dependencia funcional, ¿tá? Porque si yo tengo varios obreros, entonces no se cumple que el código de obra determina al obrero. ¿Tá? Y lo mismo me pasa con la máquina. Y la identificación de las máquinas que se utilizaron. Bueno, CO tampoco, que es el código de obra, tampoco me va a determinar ID de máquina.
porque son muchas máquinas asociadas. O sea que para una obra, para un código de obra, tengo un conjunto de obreros y un conjunto de máquinas. ¿Tá? Igual que hoy teníamos para un libro un conjunto de autores y un conjunto de editoriales. ¿Tá? O para una persona un conjunto de teléfonos y un conjunto de mails. Esto es lo mismo. Para una obra, un conjunto de obreros y un conjunto de máquinas. ¿Tá? Entonces, acá lo importante en esta parte del ejercicio, ¿tá? Es no equivocarse cuando hacemos las dependencias funcionales y no poner que CO determina no NO, que es nombre obrero, o que determina IM. ¿Tá? Eso estaría mal, esa dependencia funcional. ¿Tá? Entonces, CO determina de dirección de la obra, DO, nombre del supervisor de la obra, fecha de comienzo de la obra, y también dice, bueno, los nombres de los obreros dijimos que no, y dice el nombre de la empresa que realiza la obra. Eso sí, porque es una sola empresa la que realiza la obra, según la letra. Entonces, el nombre de la empresa sí. Esperen que aquí una rayita ahí. NE. ¿Tá? Entonces yo quiero saber si entendieron estas dependencias funcionales, porque es fundamental. Pero todavía no terminé, perdón, antes falta algo más. Después que nos dijeron todo esto, la última frase dice, una obra no queda determinada solo con su código, sino que debe darse también el nombre de la empresa que la realiza. Así que está mal lo que puse acá, tenemos que corregirlo. En realidad, está NE, o sea, nos está diciendo, yo, para saber cuál es la obra, no me alcanza con el código de obra, sino que necesito el código de obra y el nombre de la empresa que la realiza. Entonces, esta dependencia funcional le faltaría, vamos a escribirla de nuevo, NE, ¿tá? Porque es la obra, para saber cuál es la obra, preciso las dos cosas, código de obra y nombre de empresa. ¿Tá? Y ahora sí, la dirección de la obra, como habíamos puesto hoy, DO, el supervisor de la obra, SO, y la fecha de comienzo de la obra. ¿Tá? Ahí está. ¿Tá? ¿Entendieron? Entonces ese último, bueno, díganme si entendieron todas estas dependencias funcionales, si están de acuerdo, si alguien tiene alguna duda de las dependencias. Mi duda sería cómo pide justificar la respuesta, que no sé qué implicaría eso. Sí. Sí, en realidad, sí, en estos casos, para justificar la respuesta sería mostrar en qué parte del texto me estoy basando para cada una de las dependencias funcionales, ¿no? Entonces sería decir, bueno, la primera, por ejemplo, ¿no? Decir NE determina DSC, que es la primera que pusimos. Bueno, ahí podríamos, entre paréntesis, poner, yo qué sé, en la parte de la frase que dice, por ejemplo, el nombre de la empresa identifica, ¿no? Nombre de la empresa, identifica, bueno, sacar como partes del texto que me van mostrando cada una de las dependencias funcionales. Es un poquito pesado justificarlo así, pero es la única forma en realidad que se podría hacer. ¿Tá? Bueno, después, bueno, ¿alguna otra pregunta? Estas dependencias, este ejercicio está bueno porque estas dependencias funcionales vieron que no salían tan directo de la letra, tan fácil. O sea, hay que leer la letra varias veces y entender bien lo que me está diciendo para poder deducir estas dependencias, ¿no? Bueno, espero que no nos haya faltado ninguna.
El supervisor trabaja para una sola empresa, lo pusimos. Sí. Ya. Bueno, bien. Entonces ahora vamos a la parte B. La parte B dice hallar un cubrimiento minimal y justificar la respuesta. Entonces, veamos. Estas dependencias funcionales que tenemos, bueno, para hacer un cubrimiento minimal, min, tenemos que primero tenerlas todas separadas, como n de n cc de n, ¿no? Todas con un solo atributo a la derecha primero, SO, N, CONE, DO, CONE, SO, CONE, FC. Creo que están todas. Bueno, entonces, primero, primer paso de cubrimiento minimal, todos los atributos, todas las dependencias funcionales tienen que tener un solo atributo a la derecha. Segundo paso del cubrimiento minimal, o segunda condición, era ver si hay atributos redundantes, ¿se acuerdan? Nos preguntamos si hay atributos redundantes. Bueno, a la izquierda, ¿no? Entonces, todas las primeras dependencias tienen un solo atributo, y después tenemos las últimas tres que tienen CO y NE, entonces podría fijarme si alguno de ellos dos es redundante. ¿Cómo me fijo? Bueno, digo, por ejemplo, la primera, CONE termina DO. ¿Podría yo eliminar NE y dejar solo CO y igual llegar a DO? Entonces, para verificar eso, me tengo que fijar si a partir de CO solo podría igual llegar a DO. Y bueno, mirando las dependencias, en realidad, bueno, miramos acá mismo en el de arriba, mirando las dependencias vemos que no puedo sacar NE porque CO solo no está nunca a la izquierda de ninguna dependencia, entonces desde CO no voy a llegar a nada. Y lo mismo pasa con sacando CO y dejando solo NE, que en realidad tengo NE, termina CC, pero después no llego a ningún otro más. Entonces no puedo eliminar CO ni NE de las DFs porque no están solos. A ver, vamos a organizarlo mejor, porque ninguno de ellos está, no, está mal lo que estoy poniendo, perdón, no quiero que les va a quedar mal. No es verdad, NE sí está solo, pero no me lleva, vamos a ir más de a poquito, quiero ir rápido y meto la pata. A ver, no puedo eliminar NE porque CO no está solo a la izquierda de ninguna dependencia funcional, ¿está? Y no puedo eliminar CO porque, ¿qué pasa? Tengo NE, termina CC, pero y ya está, y no voy a poder llegar a nada más. Entonces, porque desde NE no puedo
llegar a, o mejor vamos a poner, que es de NE puedo llegar solamente al atributo CC. ¿Tá? Entonces, la respuesta es que no tengo atributos redundantes. ¿Tá? Y el tercer paso es si tengo dependencias redundantes. Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Entonces, bueno, me fijo si puedo eliminar alguna dependencia y llegar igual al atributo. Por ejemplo, voy a la primera, esta, y digo, a ver, si saco esta dependencia, NE termina DE, y tomo NE, desde NE puedo llegar a DE, bueno, ven, me fijo, NE llegó a CC y no llegó a nada más. Entonces no la puedo eliminar. Voy a la segunda, NE termina CC, lo mismo, si saco esta dependencia, desde NE puedo llegar a CC, no puedo llegar, no la puedo eliminar. Y así voy viendo una por una, desde DE no puedo llegar, porque DE en particular además no está en ninguna otra dependencia, a la izquierda, SO termina en NE, lo mismo, tampoco la puedo sacar porque no tengo ninguna otra que arranque con SO, bueno, y así me fijo una por una y van a ver que no hay ninguna, verifiquemos bien. Por ejemplo, podríamos ver, esta podría darnos duda porque SO está arriba, entonces CO, NE termina SO. No, igual que estoy haciendo una pagada porque... A ver, esperen. ¿No es que En los únicos realidad el candidatos, anterior, sí, decime. no es que los únicos candidatos son los que tienen parte derecha en más de una dependencia? Sí, tiene que estar en algún otro lugar que llegue. O sea, claro, si elimino esta dependencia, nunca voy a poder llegar a DO por otro lado. Eso es lo que vos me decís, ¿no? Claro, ahí va. Sí, tenés razón. Tenés razón. Entonces, es imposible que vaya a llegar a DO. Con SO pasa lo mismo y con FC pasa lo mismo. Entonces, bueno, por eso está bien, este es el F minimal. No puedo eliminar, no tengo atributos redundantes y no tengo dependencias redundantes. Bien, esa era la parte B. Vamos ahora a la parte C. La parte C me pide, yo hoy voy a tener que terminar 10 y 20, pero quedan 10 minutitos, pero en la siguiente vamos a retomar este ejercicio como les dije hoy. La parte C me pide hallar todas las claves. Entonces, bien, podemos mirando acá si queremos en el F minimal o en el otro, buscar las claves. A ver, primero que nada, veamos las condiciones que decimos siempre, ¿no? ¿Cuáles son los atributos de nuestra realidad que van a estar en todas las claves? Tenemos este conjunto de dependencias y tenemos, vamos a mirar este mejor, el F. En este conjunto de dependencias, pero además tenemos que nuestros atributos son todos los que tenemos arriba, ¿no? Y no nos podemos olvidar, ¿no? Que hay algunos atributos que no están en ninguna dependencia. Entonces, ¿qué atributos estarían en todas las claves? ¿Qué les parece? CO y los que no están, ¿no? Y M y no me acuerdo cuál era el otro. Bien, bueno,
Acá ya les estoy mostrando. CO, código de obra, ¿por qué estarían todas las claves? Porque no está nunca al lado derecho. Porque no está nunca del lado derecho. ¿Es el único que nunca está del lado derecho? Parecería que sí. Porque NE, NO tampoco, ¿no? claro, por eso. Pero esos no están en ninguna dependencia funcional. Entonces, mejor empecemos por eso, ¿no? Los que no están en ninguna dependencia funcional, que sería, como dijiste recién, NO, que es nombre de obrero, y estos dos, ¿no? Y M, que es identificador de la máquina. Así que, atributos que no están en ninguna de F, NO y M. ¿Tá? Después, atributos que no están a la derecha de ninguna de F, lo que dijeron antes, que era CO, ¿no? Entonces, bueno, a ver si hay algún otro que nunca esté a la derecha, y no porque NE está a la derecha, y todos los demás, SO, FC, FC, DE también, así que sería solo CO. Y después, ¿tenemos algún atributo que no esté nunca a la izquierda? Porque esos son los que sabemos que no están en ninguna clave, ¿no? Entonces vemos si hay alguno que no esté nunca a la izquierda, sin contar los que no están, sin contar nombre obrero y de máquina, que ya les dijimos, porque no están en ninguna dependencia, pero de los que están en las dependencias, ¿hay alguno que nunca esté a la izquierda? Entonces, bueno, veamos. NE está CC, bueno, CC sería un caso, CO está DO, dirección de obra, sería otro caso, CC, DO, supervisor está a la izquierda y FC no. Entonces, CC, DO y FC serían atributos que nunca están a la izquierda, CC, DO y FC. Atributos, que no están a la izquierda de ninguna de F, ¿está? CC, DO y FC. Bien, entonces, ¿qué sabemos? Que estos pertenecen a todas las claves, que este pertenece a toda clave, y que estos no pertenecen a ninguna clave. ¿Está? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, ahora, con esta información, vamos a hallar las claves. A ver. Tomamos los que sabemos que están en todas las claves, ¿no? Entonces, esos son NO, IM y CO. ¿Está? Y hacemos la clausura de ellos. Si nos pasara, si tuviéramos la suerte de que ellos nos lleven a todos los atributos, entonces ya sabríamos que esa es la clave y sabríamos que es la única clave. ¿Está? Vamos a ver. Vamos a mirar las dependencias y vemos, bueno,
lo único que tenemos que nos va a llevar a cosas son SO, porque NO y M no están en las dependencias, así que no nos van a llevar a nada. Entonces, tenemos NO, IM, CO. Entonces venimos a las dependencias y vemos, CO solo no nos lleva a ningún lugar, así que marchamos. Quedamos ahí. ¿Tá? Estos tres solitos no son una clave. ¿Tá? Así que bueno, vamos a tener que empezar a ver qué le agregamos. Hay uno como que es bastante obvio que nos va a ayudar, que es agregar a NE. Porque CONE es lo que identifica la obra, ¿no? Entonces, NO, IM, CO, NE, y vamos a las dependencias, y CONE nos dan los atributos DO, SO y FC. DO, SO, FC. Y a ver si podemos llegar a algo más. Con SO llegamos a NE, pero ya lo tenemos. Y con NE llegamos a DE y CC, que esos no los tenemos. Son los datos de la empresa. DE y CC. Y una cosa que yo siempre hago es contar cuántos atributos tengo para después saber rápidamente si llegué a todos. Y teníamos 9. A ver, 9. Sí. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está. Y ahora sí llegamos a todos los atributos. Porque fíjense, tenemos los datos de la obra, los datos de la empresa, ya estaría todo ahí. Entonces, este conjunto de atributos es clave, ¿no? Este es uno. Bien. Ahora tenemos que ver si hay alguna clave más. Entonces podemos, acá tendríamos dos caminos. Sabemos que tenemos, los tres primeros tienen que estar, NO, IM y CO, pero podríamos pensar, bueno, si en vez de NE hubiera puesto otro atributo que me hubiera llevado también a todo esto, entonces bueno, puedo mirar un poquito acá, y bueno, vemos esta dependencia, en donde DE determina NE, ¿tá? Quiere decir que si en vez de NE pongo DE, voy a llegar a lo mismo, entonces ahí tendría otra clave, NO, IM, CO, DE, que era la dirección de la empresa, ¿no? ¿Estoy bien? Claro, la dirección de la empresa determinaba el nombre de la empresa y a todos los datos de la empresa. Entonces, acá voy a llegar a todos estos mismos que llegué arriba. ¿Tá? No los escribo todos de nuevo. Entonces, este también es clave. Ahora, miremos a ver si hay alguna otra así media cantada. Y bueno, sí, fíjense, SO también me lleva a NE, así que lo mismo. NO, IM, CO y SO, como CO me lleva a NE, también voy a poder obtener todos los mismos atributos que tenía arriba, así que este también es clave. ¿Me están siguiendo? ¿Alguna pregunta? Por ahora todo claro. Buenísimo, Sofía, gracias. Bueno, entonces, miremos de nuevo un poquito. Ya pusimos a DO, ya pusimos a D, ya pusimos a NE. Es bastante claro, bastante intuitivo, mirando estas dependencias que no va a haber más claves, ¿tá? Pero como tenemos que estar seguros y además tenemos que justificarlo, tenemos que poder justificarlo más allá de lo que nos parece, ¿no? Entonces, ¿cómo justificaríamos esto? A ver, sabemos que CC, DO y FC no pueden estar, ¿tá? Así que, de los que pueden estar,
capaz que de los que pueden estar ya están todos. Hay los 3 que tienen que estar, y después, claro, ya están todos en realidad. Los que nos faltarían probar son justamente los que dijimos por este razonamiento, que no van a estar en ninguna clave, que son CC, D o FC. A ver, voy a verificar. Sí, los demás ya todos están. Entonces, la justificación final para esto sería estas 3 son las claves, y no hay más claves porque los atributos restantes son CC, DO y FC, que sabemos que no pertenecen a ninguna clave. ¿Está? Entonces así, ahí quedaría justificado, obviamente sin todos estos puntitos suspensivos que puse yo acá, ¿no? Y tendría que estar completo, o tendría que estar mostrado que B termina en E, bueno, como quieran, pero entonces así quedaría completamente justificado cada clave y por qué no tenemos más claves. ¿Tá? Fundamental siempre cuando van a hallar claves, ya saben, ¿no? En el arranque siempre hay que arrancar por acá, viendo cuáles están en todas las claves, cuáles no están en ninguna, y eso nos allana totalmente el camino después para poder hallar las claves. ¿Tá? Bueno, bien, entonces, vamos a dejar el ejercicio por acá. El práctico, vamos a mostrarlo un poquito. El práctico hicimos entonces hasta la parte C, ABC. En la próxima vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es terminar este ejercicio. ¿Tá? Lo llevamos a 3NF, a BCNF y a 4NF. ¿Tá? Capaz que igual para ganar tiempo. No, pero esto nos lleva mucho, estoy pensando, y llegar a 3NF y eso, así que seguramente hagamos toda esta parte. Ya tenemos el minimal que se precisa para 3NF. Así que en la próxima retomamos, hacemos esto, y luego ya arrancamos a trabajar en el tema siguiente, que es el tema de optimización, y que entonces estaríamos terminando con esto, y bueno, con este pedacito de ejercicio que nos falta, estaríamos terminando el tema, todo el tema de normalización. Así que si tienen dudas también de toda esta parte de normalización, de todas las formas normales, hasta 4NF, multivaluadas, todo eso, en la próxima, al principio de la clase, terminamos de cerrar todo esto. ¿Tá? Voy a dejar de grabar.